Her şey ortaya çıkacak. Hiçbir suçunun olmadığını biliyorum. Ecrin abla. Benim babam katil falan değil. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del episodio 1 de Juré un juramento. Saludamos a nuestra nueva serie a partir del lunes a las 4 de la tarde y 30. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Estamos esperando tu opinión sobre la serie en los comentarios. Ecrin se graduó en la universidad. Después de la ceremonia de la gorra, agradece a su padre. Ecrin es ahora candidato a psicólogo. Su padre nota el pañuelo alrededor del cuello de Ecrin. Dice tu madre. Ecrin dice que quiere sentirse a su lado. Su padre dice que tengo que ir al holding. Dice que comprará un paquete. Kerim también regresó para la actuación de Ozge. Sin embargo, nadie lo sabe excepto Kerim y Ozge. Quiere sorprender a su padre. Es la familia de una mansión bastante grande. Ozge acude a su abuelo. El señor Zeki juega primero con Ozge. Entonces le encanta como mi margarita amarilla. Mi tío Ozge me llama su girasol. Para esto, deja que tu tío sea lo primero. Luego dice que te dé un nombre. Cuando Kerim está a punto de irse, habla con Ecrin. Dice que tire del auto. Dice que tiene prisa. Pero Ecrin dice que es un coche seguro. Kerim dice déjame usarlo. Ecrin no lo permite. Kerim muestra el paquete de regalo para convencer. El señor Zeki y su familia están sentados a la mesa. El señor Zeki le dijo a Tekin que hoy no iré a trabajar. Tekin dice que entonces debería ir a trabajar. Pero Beste pregunta, ¿no tienes nada más que decir? El señor Zeki le dice a Tekin que dedique el tiempo necesario a su esposa e hijos. Él dice como hombre, no dejes que tu esposa te trate así. Dice que te daré un mes de licencia. Tranquilízate, añade. Luego regresa a la mesa. Ecrin vuelve a casa. Mepare llama a su madre, Seher. Sin embargo, la señora Mepare ni siquiera está interesada en su graduación. Dice limpiar. Del otro lado, Zekibei y Beste hablan. Beste dice que no está contenta con Tekin. Dice que quiere terminar con esto ahora. Zeki dice que le den una oportunidad. También dice que no le supone ningún problema trabajar. Dice que necesita establecer un equilibrio. Yo también estaba trabajando. Pero nunca te descuidé, dice. Mientras tanto, Kerim llama a Zeki. Mientras Kerim habla con el señor Zeki, Beste interviene. La conversación se convierte en una discusión. Mientras habla con Kerim, ocurre un accidente. Kerim va inmediatamente al hospital. Kerim llega a Beste. Beste abre los ojos. Pregunta por su hija. Pregunta ¿dónde está Ozge? Ozge está con el psicólogo. Cuando Best ve a su madre, inmediatamente la abraza. El señor Zeki está en cuidados intensivos. Después de que Kerim se ocupa de su madre, dice, déjame cuidar de mi padre. Kerim le pregunta a la persona que sale del interior. Sin embargo, no puede conseguir información para su padre. Intentan hacer la intervención necesaria. Dice que hay una necesidad urgente de sangre. Tan pronto como Tekin se queda a solas con Beste, exige cuentas. Él pregunta, ¿qué estabas haciendo en ese auto? Él pregunta por qué no estabas en casa. Hubo una actuación de composición. Dice que mi padre nos llevaba porque sabía que tú no nos llevarías. Beste va a Ozge. Ozge se sorprende. Ya no habló. El médico dice que hay que evitar las discusiones y el estrés. Beisel también se enteró de lo sucedido y acudió al hospital. Se sintió culpable. Para la graduación de mi hija. Beisel llama a su hija. Llama al hospital. Beisel hace lo mejor que puede. Sin embargo, todos le echan la culpa porque está de baja. Beisel también se siente culpable. Beisel, la sangre de mi hija está sangrando. Dice que vino al hospital. Dice que fue a la sala de donación de sangre. Gracias a Kerim Beisel. Él va a Ozge. Kerim empieza a buscar a Ozge. Ecrin sale tras donar sangre. Se encuentra con Ozge.
Él nota que ella está muy triste. Él viene a ti. Intenta contactar con él. Ekrin se ocupa de Ozge. Kerim y Beisel lo siguen. Ekrin comprende la situación de Ozge e intenta llegar a ella con su propia historia. Ozge abre los puños cerrados gracias a Ekrin. Lo logra en su primer discurso. Entonces Ekrin pregunta: ¿nos abrazamos y lloramos ahora? Tú también puedes llorar, si quieres, seguirá siendo un secreto entre nosotros. Ekrin envía a Ozge con su padre. Kerim agradece a Ekrin tanto por la sangre como por Ozge. Él pregunta cómo engañaste a Ozge. Ekrin dice que no engaño, solo les muestro cómo afrontarlo. La sangre no es suficiente para el señor Zeki. Todo termina para el señor Zeki. Se da un obituario. Zeki Bey no puede salvarse. Seher se encuentra con su novio. Sin embargo, Seher le tiene mucho miedo a su madre, Mepare. Kerim va al estudio de su padre. Su escritorio está desordenado. Recuerda las palabras de su padre. Te sentarás a la cabecera de esta mesa después de mí. Él dice que no te alejes más así. Mientras llora en la sala de composición, su madre se acerca a ella. Él dice que ya es suficiente, supéralo. Él dice que vayas y te laves la cara. Dice que mi padre está muerto. Le dice a la cara a su madre: ¿por qué no lloras? Tenemos que mantenernos a flote, su madre. A pesar de este dolor, dice: así como yo estoy de pie, tú también lo estarás. Veste dice que mi padre murió por mi culpa. Su madre dice que no tiene nada que ver contigo. Piensa en tu hija. No ves tu situación. Por eso hay que unirse y ponerse de pie, dice. Tekin, por otro lado, ve la muerte de Zeki Bey como una oportunidad. Dice que el ascenso ha comenzado. El rey está muerto. Larga vida al nuevo rey, dice. Dice que Kerim ni siquiera tiene nada que ver con las cosas. Se lleva a cabo una ceremonia fúnebre. Entonces Veste se disculpa con su padre en la tumba. Tekin intenta calmarlo. Él te está mirando desde alguna parte. Dice que no quería verte enfadada así. Ekrin se ocupa de Ozge. Ozge, nunca volveré a ver a mi abuelo, ¿verdad? La recompensa no está con nuestros ojos. A veces también vemos con el corazón. Dice: cierra los ojos y siéntelo en tu corazón, ¿has visto a tu abuelo? Ozge se esconde. Kerim habla con Ozge. Sin embargo, no habla con nadie de esa familia. Kerim le ofrece a Ekrin un trabajo para Ozge. Ekrin acepta la oferta de trabajo. Kerim lleva a Ekrin a casa y le dice a la familia que a partir de ahora cuidará de Ozge. Veste está muy enojada. Dice que cuidaré de mi hija. Experimenta una explosión de ira. Ekrin también calma a Veste. Convence. Kerim dice que obviamente Ozge no es el único que te necesita en esta casa. Kerim bebe café con Ekrin. Kerim, no todo el mundo puede encontrar un trabajo adecuado. Pero evidentemente encontraste el trabajo adecuado, dice. Mepare Am se entera de que Ekrin cuida al nieto de Zeki Sozbir. Inmediatamente pregunta cuánto dinero le darán. Beisel dice que no trabaja por dinero. Kerim se entera de que el accidente fue un acto deliberado. Al examinar las imágenes de la cámara, Kerim descubre que Beisel está relacionado con la rueda. Tanto Veste como su madre agradecen a Ekrin. Él lo elogia. Kerim se acerca a ellos. Echa a Ekrin de la casa. Ni siquiera puede entender qué es la recompensa. Kerim dice que la hija del asesino de mi padre no tiene lugar en esta casa. Sal de esta casa, dice. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.